Noticias 180 minutos. Momento de presentar a don Guillermo Willy Cochés, el Ibeica, César y Rolando, porque vamos a conversar con él en la mañana de hoy sobre lo que fue la selección de Nelson Jackson como miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá en representación de la Asamblea Nacional de Diputados, si tiene o no los requisitos, si la Asamblea cumplió con el trámite, si era necesario escoger a u obligatorio escoger a un diputado para este cargo, en fin. Estos temas vamos a discutirlos inmediatamente con el licenciado Guillermo Cochés. Adelante, don Guillermo, bienvenido, buenos días. Micrófono, por favor, don Willy. Micrófono. Vamos a ver si activamos el micrófono inmediatamente para... Ahí está. Sí. Ahí se volvió a desactivar. Lo volvió a apagar. Vamos a activar el micrófono, don Willy. Aparentemente hubo un problema ahí. Se va y viene. Vamos a ver si logramos... Ahí, ahora sí. Manténgalo ahí. Adelante, don Guillermo. Sí, buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando. Cuando se dio la discusión de la nominación de Nelson Jackson a la Asamblea, que fue sin previo aviso ni ninguna discusión con los diputados, yo me puse a investigar y yo llego a la conclusión, y así se lo he hecho saber a la presidenta de la Asamblea en carta que le mandé el pasado jueves, que Nelson Jackson debe renunciar o Nelson Jackson pierde su curul al haber aceptado la nominación, al haber aceptado la designación en la Junta Directiva. Y voy a explicar del Canal de Panamá, y voy a explicar por qué. Si bien el artículo 13 de la ley que crea el Canal de la ley que crea la autoridad del Canal de Panamá establece que la Asamblea escoge un representante en la Junta Directiva de la autoridad del Canal de Panamá, no dice que debe ser un diputado. ¿Y por qué no puede ser un diputado? Porque la ley, el artículo 256 de la Constitución Nacional prohíbe a los diputados ejercer cualquier otro cargo público, so pena de perder su curul en la Asamblea Nacional, con la excepción de los abogados cuando la Asamblea permita el ejercicio de la profesión del abogado, que en esta Asamblea no se permitió. En las dos asambleas que yo participé sí se permitió, y el cargo de profesor de escuela pública o privada. En este caso, Jackson o Ábrego o Castillo, que han sido los que han estado representando últimamente a la Asamblea, no tienen ningún derecho de estar ahí. Y es que se basa en una lógica muy normal. Una persona que tiene 100% de su tiempo ocupado como legislador de la República, como diputado nacional, no puede al mismo tiempo cumplir con la labor que le asigna su responsabilidad como miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Y en ese sentido, definitivamente que no tienen el don de la ubicuidad para estar en uno y otro lugar. Pero yo creo que la ley es bien clara, y he conversado con el procurador, y veré qué acciones legales tomaré dependiendo de la certificación que me dé la Asamblea Nacional sobre la designación de Jackson y lo que me responda la presidenta de la Asamblea sobre la petición que le he hecho. Muy bien. Rolando, César, ¿tienen alguna pregunta para el licenciado? Bueno, el eterno problema de la institucionalidad del país. Saludo al profesor Cochés, ¿no? O sea, buenos días, César. Saludos. Evitar estos contratiempos, ¿no? Evitarlos, porque ahora hay que poner en perspectiva ante la justicia constitucional si esto está correcto o violatorio de la misma norma constitucional, refrescar la Junta Directiva del Canal de Panamá, darle oportunidad a otras inteligencias. Son los mismos, parece que este es un país de cofradías, enquistado en lo mismo. La gente que quiere acapararlo todo. Yo no sé si es un problema de los egos o es un problema de que dirán, es que el resto de los panameños no están preparados para
esto, o qué, o la política lo determina todo, o el partido, o amigos del partido lo determinan todo, o la hegemonía de una mayoría coyuntural en la política. Bueno, son los momentos estelares de la alta política para decir, mira, esta persona, hombre o mujer, panameño, panameña, tiene las habilidades, tiene las ejecutorías para ponerla allí, para distinguirla allí, para que pueda hacer un trabajo. No, los mismos de lo mismo, de lo mismo. Entonces es un insulto. ¿Qué le decimos nosotros a los jóvenes que están estudiando? ¿Qué oportunidades le estamos dando a la nueva generación? O sea, eso también es un mensaje hacia los muchachos que quieren aportar al país, pero hay que darle oportunidades a la gente. Digo, o esto es un tema solo de los parlamentarios, solo de los que estuvieron en la coyuntura de la mayoría de un partido para decidir quién. Sí, quizás el profesor Koches pues va a presentar una acción constitucional y va a haber una respuesta no sé en qué tiempo, pero el daño que le hacemos a la misma moral del país, a las oportunidades de la juventud, de los profesionales, de la gente que se merece esas oportunidades, pero no. Entonces, a mí es por ahí donde lo miro, ¿no? Puede que llegue la solución, profesor Koches, sí, constitucional, y revoquen o tenga que... Pero, ¿y el daño que le hacemos al país, a la patria? Profesor, y según lo que usted menciona, la cantidad de diputados que votaron por esta persona, pues obviaron lo que usted nos menciona esta mañana. Definitivamente, y lo vemos también en lo que ocurrió el pasado jueves con la elección del Contralor General de la República. La Asamblea no ha cambiado. Yo creo que lo debemos tener muy claro. Y digo esto porque lo ocurrido con la designación del nuevo Contralor, al margen de quién sea, si sea bueno, si sea malo, si sea un buen comerciante, si no lo sea, o lo que fuera, no se le dio la oportunidad ni siquiera a los diputados de cuestionarlo. Es como que mañana en una emisora, la típica, por ejemplo, van a escoger al nuevo gerente de la típica, y creo que lo menos que pueden hacer o exigir los dueños de la típica o los administradores es saber el perfil de esta persona, interrogarlo, preguntarle sobre su pasado laboral, sobre sus experiencias. A los diputados no les permitieron, por una orden de la presidenta de la Comisión de Credenciales, hacer ninguna pregunta, ningún cuestionamiento. Nada más revisen si cumplieron con los requisitos de la ley: ser mayor de 35 años, ser panameño y no estar condenado 5 años por una pena, con una pena dolosa. ¿Qué es eso? Ni siquiera el Pleno pudo hacer lo mismo. Entonces, estamos diciendo que vamos hacia un nuevo Panamá. Sin embargo, vamos por el mismo camino del gobierno anterior. Es una pena a nivel de la Asamblea Nacional lo que está ocurriendo. Y yo felicito a los diputados de Vamos por estar cuestionando todas estas cosas que están haciendo, a mi juicio, indebidas. ¿Cuál era el problema de conocerle lo bueno y lo malo del nuevo Contralor? Me imagino que cuando venga el procurador van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué clase de sociedad tenemos? ¿Para qué entonces pidieron listas de personas que querían postularse? Para la burla que ha sido esto nuevamente, que decían que eso nada más ocurría en los gobiernos PRD, pero está ocurriendo en este y es verdaderamente preocupante. Rolando. Sí, buenos días, Willy. Una pregunta que tiene que ver con esto. Disculpa que me desconecté un rato porque se fue un apagón acá, como los de siempre, que hay en Penonomé. Si lo que dices es cierto, entonces todos los representantes que ha tenido la Asamblea en la Junta Directiva han estado actuando al margen de lo que dice la Constitución y la ley. ¿Eso es así? Totalmente de acuerdo, Rolando. Así es. Porque, repito, el nombramiento que la Asamblea tiene es designar un representante de la Asamblea. No dice un diputado, un panameño cualquiera. Ya lo hicieron en una oportunidad. Nombraron a Rafael Bolívar Bárcena en el gobierno de Martinelli. Pero en ningún lado
dice que tiene que ser un diputado, porque si dijera que fuera un diputado, esa ley sería vetada, sería posiblemente Claro. declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque el diputado no puede, de acuerdo al artículo 156 de la Constitución Nacional, no puede ejercer ningún cargo público adicional al de diputado nacional. Inclusive el artículo 14 de esa ley dice que los directores reciben solamente dietas. No pueden recibir ni gastos de representación ni salario. El diputado recibe gastos de representación y salario. Y no es la autoridad del canal no es una entidad pública, por supuesto que sí. Entonces, para los efectos del Código de Trabajo, cualquier remuneración o beneficio que tenga la persona como consecuencia de un trabajo o de una función que ejerza como miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, necesariamente tiene que declararse como parte del salario. Así que no puede. Bueno, haciendo un poco de abogado del diablo, yo me pregunto entonces qué pasaría cuando, por ejemplo, un ministro es a la vez ministro y director de una entidad como la lotería o como los bingos o como cualquier otra. Es decir, la ley dice que el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá un representante ante la Junta Directiva, por ejemplo, de la autoridad de la empresa Tocumen S.A., por ejemplo. Entonces, ¿no sería el mismo caso No, con lo del diputado? no, 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 en absoluto. No sería. ¿Por qué? Porque la entidad Tocumen, por ejemplo, es parte de la administración pública, es parte del órgano ejecutivo. Acá el Canal de Panamá es parte del órgano ejecutivo y están nombrando un representante del órgano legislativo dentro, o sea, Es que la prohibición llega del impedimento del parlamentario de ejercer otra función. Le está prohibido desde la norma constitucional al diputado ejercer otras acciones, otros roles que no sean el de diputado o profesor de una universidad. Ya, hasta ahí. El problema es que la prohibición es constitucional y a eso se enfrenta el problema de este nombramiento. Entonces, lo que cabe ahora es demandar la inconstitucionalidad del nombramiento del señor Jackson ante la Corte, ¿no? Así es, así es. O como una función administrativa también hay que ver si esto es un asunto de sala tercera o del Pleno de la Corte en una demanda de inconstitucionalidad. Hay que mirar también esa vía, ¿no? Si es un asunto del acto administrativo, de un nombramiento, sala tercera, o es una acción de inconstitucionalidad. Se tendría que analizar la vía. Estoy esperando que la Asamblea me dé la certificación del nombramiento de Nelson Jackson. Ya la solicité la semana pasada y para ver qué acciones tomaré. Porque también se podría ensayar el decirle al Tribunal Electoral que ustedes pidieron esta credencial a este diputado, es una posibilidad. No sé si vaya a tener éxito. Y este diputado ha aceptado un cargo público y de acuerdo al artículo 156 automáticamente pierde su curul. Pero veremos más adelante. Los mantendré informados de las acciones que tomaré, pero definitivamente que es un acto de inconstitucionalidad. ¿Algún otro aporte, Rolando, César? ¿No? No, insistir hay que generar una reingeniería institucional del país, acomodar las instituciones, pero también la voluntad política de acotarse, de evitar estos contratiempos. Necesitamos impulsar la administración pública, la prestación del servicio, que el canal sea mejor, que el parlamento sea mejor, que la administración pública sea mejor, que se generen oportunidades para nuestros jóvenes, para la gente que tiene también todos los méritos para ocupar, no ocupa porque todo está monopolizado por el factor político. Muy bien. Gracias, don Guillermo Willy Coches, por acompañarnos para abordar este tema en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Buenos días.